Hoy es, como decimos, Domingo de Resurrección. ¿Qué día más importante y qué hecho más importante el que se dio en esa ocasión? Les puedo decir que la resurrección como hecho histórico, como hecho estudiable, como algo que podemos encontrar en la Escritura, como un hecho polémico, a veces puede parecer un gran mar al cual lanzarse. A veces, así como tenemos ese tabú a veces como cristianos del Apocalipsis, de que no, mira que es un problemón estudiar Apocalipsis porque tú no sabes. Y en realidad hay enorme bendición de estudiar ese libro. Hay cosas que sí son difíciles de interpretar y es imposible dar aún a pesar de que tengas la mejor interpretación o que hagas una exégesis correcta, es imposible determinar las cosas con exactitud. Pero en este caso nos vemos más o menos igual. Es como si nos diera miedo, como si fuera un gran mar inmenso en el que nos adentrásemos y nos da miedo ir más allá y creemos, bueno, el Señor resucitó y porque la Biblia lo dice, pero les puedo decir una cosa, que el Señor no dejaría la base de la fe, porque el mismo Pablo lo dice, que si el Señor no hubiese resucitado, todo sería en vano. Entonces el Señor no hubiese dejado la base de nuestra fe tambaleando. Les puedo decir porque tal vez uno de los hechos o una de las cosas más estudiadas con fines negativos en la Escritura es la resurrección, porque muchas personas la han estudiado con el fin de encontrar las incoherencias, con el fin de encontrar los problemas, con el fin de encontrar las contradicciones y poder decir entonces esto no sucedió. Y cuando nosotros, porque estudiamos la Escritura, como estudiantes de la Escritura, decidimos un día lanzarnos a ese mar, nos encontramos junto con el Señor, pero caminando sobre el agua, caminando sobre una base firme. Les puedo decir y les puedo aseverar que el Señor resucitó de entre los muertos con una seguridad como que me llamo Daniel, que así fue. No ha habido una sola persona, inclusive ha habido personas que han escrito libros sobre este asunto y no lo han hecho, inclusive a lo contrario, se han convertido después de su investigación por lo mismo. ¿Por qué? Porque es un hecho irrefutable. Es imposible que un hombre que no resucitó hubiese causado todo el revuelo como lo causó el Señor. De hecho, les recomiendo un libro que le recomendaba a mi esposa en la mañana, que se llama ¿Quién movió la piedra?, de Frank Morrison. Es uno así parecido y es muy bonito y está viejito ya. Sin embargo, a pesar del gran hecho que estamos celebrando y a pesar de lo hermoso que es esta situación, estamos en un tiempo un tanto triste en donde algo tan importante se olvida, por lo menos temporalmente, se nos pasa. Yo recuerdo alguna ocasión una frase de una hermana en un campamento, que ella siempre es muy, muy alegre, muy jovial, a sus, yo creo que 40 y tantos años ya, muy jovial y muy alegre, y siempre la veías haciendo algo y tratando de estar hablando con personas, siempre, la verdad, irradiaba felicidad. Y una vez explicaba a ella que siempre que se sentía mal y siempre que se sentía triste o siempre que se sentía desanimada, recordaba la cruz y la resurrección y que eso la volvía a hacer feliz. Si no olvidamos eso, a lo mejor nuestra vida cristiana podría ser aún más provechosa y podría ser más feliz y más alegre si lo tuviésemos en cuenta constantemente. Y en razón de eso, en razón de lo importante que es esto, quisiera traer este mensaje que yo he decidido titular «Ha resucitado», exclamó una piedra. Así como lo oye. Ha resucitado, palabras de una piedra. Les voy a pedir que me acompañen en Marcos 16, del 1 al 3. Este va a ser el primer pasaje. Vamos a estar aquí tanteando un poquito entre los evangelios sinópticos. ¿Listos?
Lo voy a leer, Marcos 16, del 1 al 3. Dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Estamos en un momento en donde nadie, entre la tristeza, entre la desolación, entre la vergüenza de haber sido seguidores de un hombre que ha muerto, había un silencio total. Lo que no se había escuchado antes, lo que no se había visto antes de que estos hombres callaran, como decía Samuel la semana pasada, hace una semana estaban gritando: Hosana, salve el Hijo de David, gloria al que viene en el nombre del Señor, gloria en las alturas. Hoy se escuchaba un silencio. Y le voy a decir cómo decido llamar ese silencio. Es el silencio de las buenas intenciones. Ahorita le voy a explicar por qué. Porque entre la tristeza de haber visto morir a aquel con el que habían estado y al que le habían entregado tanto tiempo estas personas, no nada más hablo de las mujeres, sino hablo de los discípulos, hablo de Pedro, de Juan, Marcos también debió haber estado con ellos, que es el que nos escribió esta carta, los demás apóstoles, tantos discípulos que anduvieron con él aún después de eso, todos ellos configuraban este silencio, y entre algunos de ellos había buenas intenciones, pero el silencio prevalecía. ¿Por qué? Porque imagínate el momento, estaban avergonzados, estaban tristes. Sí, entregamos 3 años a lo mejor de nuestras vidas tras este hombre, siguiéndole, escuchando sus enseñanzas, y sí, fueron años de mucho aprendizaje, pero ¿en qué terminó todo esto? Ahora estamos avergonzados, ahora viviremos con el estigma en la frente de decir: tú eras de los que seguían a aquel hombre que murió, tú eras de los que andaban con aquel hombre que decía que era el Hijo de Dios y no se pudo levantar de una tumba y no pudo evitar ser crucificado y no pudo evitar morir. ¿De qué te sirvió todo eso? Imagínate ese pensamiento que tenían cuando todo lo que habían construido con sus vidas se había venido abajo. Porque, ojo, no recordaban que el Señor resucitaría, no lo tenían en mente. Ahorita vamos a ver esa parte. Pero había quienes no se habían olvidado del todo. Se habían olvidado de su Señor, del Señor Jesús, del Hijo de Dios, de aquel que les había predicado con autoridad, pero no se habían olvidado de Jesús, el hombre. Estas mujeres, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé, se habían olvidado de su Señor, pero no de Jesús. Es decir, ya no tenían en mente a ese hombre de autoridad, a esas palabras de enseñanza, a ese grande sermón del monte, a la forma en la que reprendió a algunos, su poder inclusive en milagros, en grandes prodigios. Ya estaba olvidado, pero no habían olvidado al hombre Jesús. ¿Por qué? Porque lo recordaron y dijeron: bueno, conforme a nuestra cultura y nuestro ritual, porque ellos no embalsamaban los cuerpos. Ellos, para combatir ese olor de putrefacción que se logra en un cuerpo que no tiene vida, lo ungían con especias aromáticas para que no oliera mal. Entonces, conforme a este ritual, ellas se acercaron y fueron: ok, vamos a hacerlo conforme a nuestra cultura, conforme a nuestro rito, y porque por supuesto apreciamos mucho a ese hombre que ha muerto. Lo apreciamos tanto que, ok, pasó el día de reposo. Nos dice en versículos antes, en el capítulo anterior, que ellas vieron cuando se llevaban a Jesús y todo, y esa noche, al pasar antes de que pasara el sábado, fueron y compraron las especies, y al siguiente día se levantaron antes de que oscureciera para ir a hacer conforme al rito que les estoy comentando. Entonces, ellas creían que ahí estaría el cuerpo. Ellas creían que llegarían al lugar y que harían conforme al rito normal, conforme a su cultura. Le pondrían las especies al cuerpo,
a lo mejor llorarían en ese lugar, y se iban a ir, e iban a continuar esa vida, ese silencio tortuoso en el que solamente quedaban buenas intenciones, porque las que ellos estaban haciendo eran buenas intenciones. Dirá usted, ¿para qué están haciendo eso si iba a resucitar? Pues bueno, por lo menos ellas estaban haciendo algo. En cambio, otros como Pedro estaba pescando ese día, se fue a vivir su vida de regreso. A lo mejor otros apóstoles estaban en sus casas tristes, pensando, ok, ya perdí toda mi vida, ahora es tiempo de empezar de nuevo, o cómo le hago. Pero ellas estaban haciendo algo, por decirlo así. Había buenas intenciones. Ellos creían que Jesús, a pesar de que creían en Jesús, no creían lo que les había dicho repetidas veces, que no se iba a quedar en la tumba. Porque si usted ve en Marcos 9 y 10, por ejemplo, que hay más referencias además de esta, pero esta nos queda aquí cerquita. Marcos 9, del 9 al 10, nos ubicamos el día que Jesús se transfiguró frente a Jacobo, Juan y Pedro. Dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, es decir, al Señor transfigurado, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, lo hicieran. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Las referencias, como en Mateo 17, 22 al 23, también les dice, precisamente el capítulo se llama así, Jesús se anuncia su muerte y resurrección, y ellos aún no les caía el 20 de lo que había dicho el Señor. Sí es cierto, esta enseñanza era totalmente nueva para ellos. Sí habían visto gente levantarse de entre los muertos, pero no era como la situación de Jesús. Sí creían que en algún momento todos resucitarían a uno. Sí lo creían, no creían en la resurrección de los muertos, a diferencia de los saduceos, pero no creían en una resurrección individual, es decir, que un solo hombre tomara su vida de vuelta y resucitara. Por eso vamos a darles ese beneficio de decir, ok, era algo muy nuevo para ellos, era algo difícil de creer para ellos. Pero estas declaraciones de Jesús de que no se quedaría en la tumba, no fueron más allá de generar en ellos, de generar en sus discípulos buenas intenciones. Es decir, en lugar a lo mejor, en el mejor de los casos, en los discípulos idóneos, vamos a pensar en la mejor actitud que pudieron haber tomado, pudo haber sido ese día estar gozosos porque decían, ya ha llegado el domingo, ya no tarda el Señor en llegar, hay que ir a la tumba tal vez, o qué hacemos, pero ya hay que estar esperándolo. Esa tal vez hubiera sido la mejor actitud que pudieron haber tomado, el mejor comportamiento. Pero solo se generaron buenas intenciones. Lo mejor que pudo suceder fue que 3 mujeres se levantaran de mañana y recordaran quién fue el hombre que anduvo con ellas. No necesariamente el Señor, sino el hombre que anduvo con ellas. Nadie quería hablar del Jesús que vino como el Hijo de Dios. Algo similar pasa a veces en la actualidad. Nos domina el silencio, nos domina la tristeza. Parece que el espacio, el tiempo en el que vivimos es como si el Señor a veces hubiese muerto. Yo sé que debemos de considerar constantemente, y yo sé que usted lo sabe, que debemos considerar constantemente el hecho de que nuestro Señor resucitó y que esa es la base de lo que creemos y que esa es la base por la que vivimos. Pero a veces como este caso, como el de María Magdalena, como el de Salomé, como el de la madre de Jacobo, vivimos bajo buenas intenciones, recordando un Jesús que no necesariamente es el Jesús más poderoso que debemos considerar. Porque tenemos a un Jesús pleno, un Jesús
fuerte, a un Jesús todopoderoso. Por ejemplo, en Apocalipsis vemos a Jesús acercándose a Juan en muchas ocasiones y nos lo describe de una forma increíble y gloriosa. Pero a veces tenemos en nuestra vida a un Jesús crucificado, a un Jesús triste, a un Jesús doliente, a un Jesús muerto, a un Jesús en la tumba. Y pasa esto, que ese silencio predominante, ese silencio de la vergüenza, solo llega a generar buenas intenciones. Las cosas que hacemos con buenas intenciones no necesariamente están mal, pero a veces, o la mayoría de las veces, se quedan cortas. Y le voy a decir algo que puede llegar a pasar, como el caso que sucedió aquí. Ahora vaya por favor conmigo al evangelio siguiente, que es el de Lucas, Lucas 24, del 2 al 8. Ahí es el siguiente libro que tiene. Nadie quería hablar esa vez. Yo me imagino que tal vez entre los discípulos era como que, oye, ¿y qué nos van a decir? No toques el tema de Jesús, ni lo menciones, por favor. Porque recuerden a Pedro. Pedro fue avergonzado cuando negó a Jesús porque le decían, hey, tú andabas con aquel hombre. No, yo no lo conozco. A lo mejor esa era la actitud de ahí en adelante de algunos de ellos. Oye, tú, no, yo no andaba con él, me confundes. A lo mejor un primo mío que se parece a mí. No, es que mi cara es muy familiar, yo creo que te equivocaste. Había una vergüenza, una incertidumbre, una falta de fe, porque ya no creían en lo que les había dicho el Señor, ya no creían en el Señor poderoso que tenían cuando estaba junto con ellos. El momento más triste de la historia del mundo fue ese lapso entre que Jesús fue bajado de la cruz y que Jesús resucitó. El momento más triste para el mundo fueron esos días. ¿Por qué? Porque no había un solo cristiano predicando. Es el tiempo más triste del universo porque no había un solo cristiano predicando. El mundo había quedado sin sal, como dice la Escritura. El mundo se había quedado sin luz. No había luminares que dijeran quién era el Señor. No había sal que le sazonara a este mundo. Se había quedado sin sal, sin luz. No había quien hablara del Señor. No había quien le representara. No había creyente en el mundo en ese momento que pudiera profesar la fe. Los 3 días, casi 3 días se puede decir, porque el tercero fue cuando resucita, pero el tiempo más triste se puede considerar. Y hay algo que el Señor dijo, algo que nuestro Señor Jesús dijo en una ocasión, de hecho la semana anterior, que el Señor dijo que sucedería cuando nadie hablara. Pero antes de eso, ya que estamos ahorita en Lucas 28, vamos a leer del 2 al 8. Le voy a pedir que me siga. Dice que estas mujeres cuando llegaron, hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. El Señor Jesús predijo este momento, se puede decir de alguna forma. Obviamente se puede interpretar de otros modos, pero a mí me encanta conectar las palabras que ahorita vamos a ver de Jesús con este momento, en el que el primer predicador de la historia, después de la resurrección de Cristo, es una piedra. Por eso el título del sermón es «Ha resucitado», exclamó una piedra. El primero que anunció que Jesús había resucitado fue una piedra. El primero que le dijo a sus discípulos, Jesús resucitó, fue una piedra. Dice en Lucas, aquí atrásito, Lucas 19:40, si lo lee conmigo. Lucas 19:40.
Aquí es la entrada triunfal, cuando todos estaban gritando a Jesús y los fariseos le dijeron que reprendiera a sus discípulos. Jesús le respondió, dice el versículo 40, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y he aquí la piedra exclamando que el Señor ha resucitado. Estas tres mujeres llegan tristes y desoladas, solamente con la buena intención de cumplir con el ritual que tenían que hacer, con la buena intención de recordar a Jesús como hombre y decir, no queremos que ese cuerpo se pudre y no queremos que haya un olvido de este hombre que nos dejó un legado aún a pesar de todo. Y se encuentran, como les decía antes, con el primer predicador. ¿Cuál fue la gran predicación que tuvo esta piedra? Les voy a explicar. Esta piedra se supone que al ser una cueva donde iba a ser la tumba de un hombre rico, era un espacio más grande. Entonces, primero que todo, necesitamos una piedra más grande de lo normal. No es una piedra cualquiera, es una piedra bastante grande, bastante difícil de manipular. Con razón las mujeres decían, pues cuando lleguemos, ¿quién va a mover la piedra por nosotros? ¿Cómo es que vamos a entrar? Solo somos tres mujeres y esa piedra es enorme. Y encima es pesadísima. ¿Por qué? Porque yo no concibo una piedra así de grande que sea livianita, para empezar. Nos dice la historia que las tumbas de aquel tiempo se hacían con piedras similares a las que son las piedras de molino. Esas piedras redondas, grandes y pesadas. Inclusive el Señor las usa en alguna referencia donde dice que aquellos que, palabras más, palabras menos, que aquellos que estén en contra de sus hijos, mejor le era tomar una piedra de molino y a lanzarla al río. Tomarse de una piedra de molino y lanzarla al río. Entonces estamos hablando de una piedra bastante pesada. ¿Ok? Y encima de esto, una referencia probable es que lo que utilizaran ellos para acomodar la piedra es un ensamble o un engrane, de alguna forma, por decirlo así, que había en la tumba, en la puerta de la tumba. ¿Por qué? Porque evitaban así, o sea, imagínense que como cuando usted abre la puerta de su casa, tiene alrededor de lo que es la puerta un marco donde ensambla perfectamente su puerta. Y a lo mejor sí entran algunos animalitos, algunos bichos, pero no deja entrar ningún animal grande. Porque es normal que un cuerpo en descomposición pudiese llamar animales, entonces la idea era que ensamblara perfectamente para que ahí se quedara, para que ahí ya nadie la moviera. Entonces, aparte de eso, de lo difícil de moverla por su tamaño y por su pesadez, tenemos que estaba posiblemente ensamblada de una forma que sería aún más pesada de mover al sacar. Se dice que eran fáciles de acomodar, porque las empujabas y caían, pero luego de sacarla era el verdadero problema. Entonces nos encontramos con una piedra increíblemente difícil de mover para tres mujeres, seguramente imposible, pero llegan ante la incertidumbre de qué iban a hacer. A lo mejor ya iban más adelantadas, ya iban a llegar y dijeron, pues ¿para qué nos regresamos? Sí, cierto, no podemos mover la piedra, pero ya ¿para qué nos regresamos? De perdida y dejamos las especies afuera o algo así, pero pues ya estamos aquí. Y se encuentran con este predicador que les dice, ha resucitado el Señor. Soy una piedra pesada, soy una piedra grande, soy muy difícil de mover, pero ya no estoy aquí. Ya no soy un impedimento para que ustedes vean que el Señor ha resucitado. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen cosas que unos dicen y otros no. Es decir, los relatos se complementan entre sí. Lo que no dice Marcos, lo que omite Marcos, lo dice Juan. Lo que omite Juan, lo dice Mateo. Y tenemos una historia integral. Pero algo que no omite ninguno, entre otras cosas, es la piedra. Que la piedra ya no estaba cuando llegaron. Es algo que no omite ninguno. Y le voy a decir una cosa. La piedra no necesariamente implicaba que el Señor había resucitado.
Por eso les digo que esta piedra prácticamente les está predicando. La piedra no implicaba que el Señor había resucitado. ¿Por qué? Porque el Señor no necesitaba quitar la piedra para resucitar. No necesitaba quitar la piedra o removerla para salir de la tumba. Inclusive, de hecho, de un relato, creo que es el de Mateo o el de Lucas, que dice que estaban los lienzos puestos en el lugar donde estaba la tumba, que estaban puestos como si una persona se hubiese desvanecido de ese sitio. Como les digo, nada más eran envueltos y se puede considerar que los lienzos estaban puestos tal como si se hubiese desvanecido una persona de ese lugar y hubiese soltado esos lienzos ahí. Solamente el sudario estaba doblado ahí a un ladito. Entonces, con un cuerpo glorificado del Señor, una piedra no le iba a detener para poder salir de ahí. Él pudo haber salido de ahí sin necesidad de remover la piedra, pero Él quería que alguien dijera que había resucitado. Él quería que alguien fuese el primero en decir, el Señor ya no está aquí, y ese fue una piedra. Dice, les decía ahorita el versículo de 19:40 de Lucas, donde dice el Señor que las piedras clamarían. Me ha tocado escuchar alguna vez una interpretación diferente, donde dice que cuando los piadosos o aquellos que son parte de esta iglesia o aquellos que se hacen llamar discípulos del Señor decidan callar y no hablar más, que los hombres con corazón de piedra, como dice este versículo, que las piedras clamarían, que aquellos hombres más duros, los hombres más difíciles, los usaría el Señor para predicar. Y a veces pasa, porque nosotros a veces en toda la facilidad, después de que el Señor nos ha salvado, después de que el Señor nos ha traído redención, decimos, pues aquí estoy a gusto. Y entonces el Señor decide tomar a aquel hombre más difícil, aquel hombre más duro de corazón, y decide traerlo para sí, para que de verdad el Evangelio sea predicado con pasión, porque a veces se predica sin creerse. Yo creo que una de las cosas que fue el éxito de la predicación del primer siglo fue que se predicaba con pasión. O sea, se predicaba como que esto es verdad, esto es cierto, no lo ves, estoy viviendo para esto, esto es una realidad. Y era como que, bueno, pues si este hombre me está mintiendo, ¿qué hace siendo perseguido por una mentira? ¿Qué hace viviendo a medias o viviendo sin placer o viviendo persecución o viviendo escasez por una mentira? O inclusive sus propias palabras eran apasionadas porque creían tanto lo que decían. Y a veces esos hombres que yo le digo, que a los que hago referencia, que a veces vivieron un pasado duro, trágico, que ha endurecido sus corazones, el Señor llega y cambia una vida, y es como que ahí se demuestra a veces pasión que hace falta por los que nos acomodamos fácilmente en una iglesia, o a veces llegamos por el azar o por nuestro propio deseo y empezamos a escuchar de la palabra y la recibimos, y es bueno, pero a veces esa comodidad nos provoca eso, que callemos o que hablemos sin pasión del Señor. Este pequeño gran problema de creer ligeramente o livianamente nos hace pensar que el Señor se ve en la necesidad de tomar vidas golpeadas o corazones muy duros para que su mensaje sea predicado con veracidad y con pasión, y para que la cristiandad, es decir, usted y yo, seamos motivados. Pero ese día pasó algo. El predicador del que les hablo, esa gran piedra, tuvo un impacto en las vidas de estas personas. Es decir, no nada más fueron palabras que se fueron al viento. Su predicación, que no fue con palabras, sino fue un lenguaje corporal, por decirlo así, en el que desde ver una piedra tirada, una gran piedra, unos guardias desmayados, y luego un ángel que les anunció y les confirmó lo que la piedra decía, tuvo un impacto. Generó algo en estas personas, generó algo en estas mujeres. Ahora vamos a esta parte de Mateo 28. Vamos aquí atrás, 2 libros antes. Lucas, Marcos y Mateo.
Dice Mateo 28, del 7 al 10. Lo voy a leer, dice: E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a analizar esto de la siguiente forma. Ellas habían perdido una visión y habían perdido el camino. Era el momento de retomarlo. Era el momento de retomar la visión que habían perdido y el camino por el que estaban caminando. Ellas venían de un sitio. Venían del punto A hacia el punto B. Cuando llegaron al punto B, les dijeron: estás mal, el Señor está en el punto A. En otras palabras, iban en el sentido totalmente opuesto a donde debían encontrarse con el Señor. Sus buenas intenciones, a pesar de ser buenas intenciones, les estaban llevando en el sentido totalmente opuesto a donde estaba el Señor. El ángel les dice: pues el Señor está allá en donde vienen, vayan con Él ya se les adelantó. Aquí es donde se retoma la visión, donde se retoma el camino, donde decimos: es tiempo de regresar. Estas mujeres dijeron: aquí traemos las especias, aviéntalas, ya no las necesitamos. Ya no necesitamos ungir ningún cuerpo, porque ya hemos recordado y hemos retomado la visión de que el Señor que nos decía que resucitaría ya no está aquí. Es verdad lo que dijo, ha resucitado, se ha levantado de entre los muertos, es hora de celebrar. Esa visión les quita esa buena intención de decir: vamos a ungir el cuerpo, y dicen: vamos a buscar al Señor. Decidí tomar esta parte de Mateo porque en los otros evangelios menciona que iban con temor, pero aquí nos dicen en Marcos, en Mateo, todas las demás partes nos dicen que iban con temor, pero Mateo nos dice que además de ir con temor, iban con gran gozo. Como les decía antes, los evangelios se complementan entre sí. Quizás Marcos, quizás Juan, quizás Lucas quiso resaltar el temor de haberse encontrado con un ángel, o el temor de no comprender aún al 100% que el Señor había resucitado. Pero Mateo nos dice que además del temor, llevaban gozo, y cómo no tenerlo. Les estaban diciendo entre una piedra y un ángel que el Señor había resucitado, que ya no había por qué tener caras largas, que venían con todo eso, buena intención, pero tenían que hacer algo más, tenían que quitar la tristeza de entre ellos. Sí, querían cumplir, querían hacer algo por Jesús. Es más, le puedo decir, esas buenas intenciones era que querían cumplir con la costumbre. Tenían una costumbre como judíos, inclusive se puede decir que era una cuestión religiosa, porque era algo que tenía que ver con sus creencias, ungir ese cuerpo. Entonces, en cuanto a su fe, estaban cumpliendo con una costumbre. En cuanto a su querer o a su hacer, llevaban buenas intenciones. Y esas buenas intenciones estaban encaminadas en hacer algo en favor de Jesús. No sé si todas estas características le recuerdan a alguien. Aún con todo eso, aún con todas esas cuestiones de querer cumplir con una costumbre religiosa, de querer tener en mente algo bueno por hacer, y que eso bueno por hacer sea para alguien llamado Jesús o alguien que llamaban Jesús, no implicaba que fueran en el sentido correcto. Incluso iban en el sentido totalmente opuesto. Como les digo, ya habían llegado al punto B y el Señor ya iba hacia el punto A.
Pero ellas tomaron acción inmediata. Dijeron, el Señor va para allá, nosotros vamos para allá, nosotros vamos tras Él, nosotros vamos por Él. Salieron corriendo hacia donde les dijo el ángel que estaba. Y algo pasó. El ángel les dijo, Él va para Galilea, vayan por Él, vayan con Él. Alcáncenlo. Estas mujeres dijeron, tenemos que llegar lo más rápido posible a ese lugar porque allá va a estar Él. Pero el Señor es generoso, es bondadoso, es amoroso con ellas como lo es con nosotros. Y el Señor decide encontrarse con ellas antes de llegar. Antes de alcanzar el trayecto completo hacia el punto A, el Señor se encuentra con ellas. El Señor decide encontrarse en el camino con ellas. Se les aparece, nos dice la Escritura, y le dice, salve, y ellas le empiezan a adorar. Miren, algo que tenemos similar con ellas es como le decía antes, mucha buena costumbre, mucha buena intención y que queremos hacer algo por Jesús, pero a lo mejor estamos yendo en el sentido contrario. Puede ser. Cuando usted y yo decidimos tomar acción, retomamos la visión y decidimos retomar el camino correcto hacia donde está el Señor Jesús, el Señor puede que ni siquiera le deje llegar. El Señor se siente tan complacido. El Señor es tan bondadoso y tan bueno que en esa complacencia del hecho de que tomemos acción, del hecho de que retomemos la visión y digamos, vamos hacia donde está el Señor, nos provoca un encuentro con Él. No sé si usted ha escuchado esta palabra antes, pero un encuentro con el Señor es algo verdaderamente significativo. Dijera un predicador que un encuentro con Jesús es como, es menor, de menor importancia que el hecho de que te atropellara un tráiler, dice. Un encuentro con Jesús es más fuerte que el hecho de que te arrolle un tráiler, dice. Entonces, si te arrolla un tráiler, yo creo que alguien te vería después de eso y te dijera, algo te pasó, estás diferente. Pero el Señor, si te aparece el Señor, si tienes un encuentro directo con Él en tu vida personal, seguramente pasará lo mismo. Alguien te dirá, hay algo diferente. O tú mismo te darás cuenta, no soy el mismo que estaba antes en la condición anterior. Algo pasó. Retomar la visión y darnos cuenta que vamos en el camino opuesto y entrar en acción corriendo, corriendo hacia el camino adecuado, el Señor lo ve y se acerca para tener un encuentro con nosotros. Dice Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Parte de ver de esa santidad no se puede lograr si no retomamos en nuestra mente una visión de quién es el Señor y qué es lo que merece y tomamos acción, es decir, tomamos el camino para hacer algo en consecuencia a eso. Cuando nos dice Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor, no se refiere a que sin santidad nadie llegará al cielo, se refiere a que sin santidad, sin retomar una visión adecuada y tomar acción en consecuencia de eso, usted puede pasar 50 años o los que quiera, 100 años, los que quiera vivir en esta tierra sin haberse encontrado con su Señor, sin haber tenido un momento en el que diga, wow, esto es la presencia de mi Señor. Cuando llega este tiempo en el que nos ha abierto los ojos el Señor, en el que se ha tenido que valer por todos los medios. Con esto voy a terminar. Cuando llega el momento en el que el Señor se tiene que valer por todos los medios y decir, hijo mío, has perdido la visión, has perdido el camino adecuado. Mira, tengo una piedra que está a punto de decirte todo lo que necesitas escuchar. Cuando llega ese momento y nos damos cuenta, es tiempo de algo, es tiempo de no quedarnos parados donde estamos. Le puedo decir una cosa, estas mujeres pudieron haber reaccionado de muchas formas.
pudieron haber dicho, ok, no está el cuerpo, pero ya gastamos en estas especies aromáticas, pues hay que echarlas ahí, ¿no? A lo mejor regresa. ¿Quién sabe? O, ok, va a Galilea. Oye, pues acompáñanos y llévanos, porque a lo mejor no sabemos por dónde llegar. Oye, pero ¿estás seguro que está ahí? ¿Estás seguro que está en ese lugar? ¿Qué tal si mejor nos juntamos con Pedro, con Juan y todos ellos y lo esperamos? Déjale, mando un WhatsApp para que vengan ellos para acá en este lugar. Deja que se acerquen ellos para aquí con nosotros y vean qué es lo que pasó aquí en este lugar. No. La toma de acción es espontánea, es inmediata y es contundente. Ellas no salieron caminando, ellas no dijeron, pues sí puede esperar esto, ¿no? ¿Qué tal si vamos al rato? Ella resucitó, ya todo está bien. Como dijera en Jeremías, todos los sacerdotes, estaba el enemigo sitiando la frontera y los sacerdotes gritaban, hay paz, todos sean felices porque hay paz. Nadie se alarme, hay paz, decían los profetas, excepto Jeremías, ¿no? No se alarmen, sí, están del otro lado, pero hay paz, Jehová ha traído paz. No confunda la paz con pasividad, porque la pasividad genera frialdad y la frialdad le va a alejar de Dios. Y si usted se aleja de Dios, va a ser muy difícil volverse a acercar. La acción, le reitero, debe ser contundente. Si usted toma una acción contundente, yo le prometo que el Señor no se va a quedar ahí parado. Tenemos muchas cosas por hacer, muchas cosas por considerar como iglesia. Un ejemplo simple y sencillo, ya ha pasado nuestro campamento y le echamos muchas ganas, pero vienen cosas importantes para nosotros. Le hablo de alinearnos como iglesia, por decirlo así. Le hablo de considerar apropiadamente que debemos ser un cuerpo unido, no estar separados unos esperando a ver si el Señor llega, otros pescando, otros tratando de cumplir con su buena costumbre, otros tal vez simplemente sentados en casa llorando. Debemos estar unidos, debemos salir corriendo como estas mujeres y decir, ok, la última palabra que nos dio el Señor después de este encuentro fue, vayan con los demás discípulos, yo voy a estar ahí. Tal vez el Señor está diciendo hoy, ve con tu hermano, acércate a él, únanse, yo voy a estar ahí. Cuando el Señor nos dé una garantía, no tengamos miedo de tomar acción, porque esa garantía no se vence y esa garantía no puede fallar.